Estamos en vivo. Maranata. Familia, feliz sábado. Qué bueno estar con ustedes nuevamente aquí. ¿Cuánto hace que no estamos juntos? ¿Como un mes casi? Ay, 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 mucho trabajo. Pero ya, la tormenta ha bajado un poco y ahora hay un poco de respiración. Así que le damos gracias por ser pacientes conmigo y con todas las responsabilidades que tengo. Y bienvenidos a nuestra serie Viviendo sin Intercesor. Amén. Así que estamos aquí continuando con esta serie que, oye, me escriben gente de Centroamérica, de Suramérica, de Argentina, de Colombia, de México, hasta de Europa. Hay gente escribiéndome. Alguien me escribió de un país rarísimo también por allá. Así que hay mucha gente viendo, interesado en esta serie. Así que, ¿por qué? Porque esta es verdad presente. Amén. Vamos a, entonces, déjame recordarles, amor, el clicker no está funcionando. Vamos a ver ahí, míralo ahí, gloria a Dios. Aquí tenemos, recuerden el correo electrónico. Le pido disculpas a aquellos que me han escrito. Pero el inbox está preñado. No sé si preñado es la palabra correcta. Está embarazada, ¿verdad? Está lleno mi inbox. Entonces, no he tenido el tiempo para todavía, pero lo voy a hacer. No cunde el pánico. Voy a llegar a los correos, voy a enviar los materiales. Mucha gente pidiéndome los materiales, mucha gente queriendo estar al día. Así que ese es mi correo electrónico, carlitosmunoz@gmail.com, para que puedan solicitar los materiales de estudios y todo lo relacionado. Les recuerdo que el próximo sábado, lo que estamos haciendo es porque estoy demasiado cargado, que estamos haciendo una semana sí, una semana no, ¿ok? Una semana sí, una semana no. Así que el próximo sábado, 15 de octubre, estamos libres, pero regresamos el otro sábado, el próximo sábado es 9. El otro, estamos libres, el 15 es el que regresamos a las 3 de la tarde para este estudio. Y recuerden que pueden accesar los temas anteriores en YouTube, Facebook, Amazing Facts Latino y la página Descubriendo el Apocalipsis. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces el tema de hoy, vamos a continuar, vamos a seguir profundizando en esta temática del pecador nace o se hace. Y el tema es el pecado por decisión o por elección. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí juntos nuevamente para seguir estudiando tu palabra, estudiando estos temas tan importantes. Pedimos que tu Espíritu nos dirija, que pueda hablar a nosotros por medio de tu palabra y mostrarnos, Padre, el camino de la santidad, el camino de la justicia, el camino de la gloria tuya, para que podamos nosotros comprender y entender esta dinámica y esta problemática que existe en el mundo cristiano hoy en día. Gracias, Padre, por escucharnos. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, entonces recuerden, la última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando sobre el pecado, ¿verdad? Recuerdan que habíamos dicho, ¿por qué por qué estamos hablando del pecado y no la salvación? Bueno, porque Cristo nos va a salvar ¿de qué? Del pecado. Entonces, para entender la salvación, tenemos que entender ¿qué cosa? El pecado. Creo que hay alguien que está en la puerta que quiere entrar. Pon la cosa para que puedan entrar. Sí. Entonces, estamos hablando de que hay que entender el pecado para entender de qué Dios nos va a salvar. ¿Cuántos están conmigo? Así que aquí está la cita, una cita muy importante. Dice, Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso tres cosas. Primero, ¿qué? El carácter de Dios. Número 2, la naturaleza del pecado. Y número 3, las verdaderas consecuencias que tendrá ¿qué cosa? La gran controversia. Vamos a hablar de esto un momento. Lo primero que Satanás se esfuerza en hacer es ¿por qué? Presentar de modo falso el carácter de Dios. Pregunta, en Génesis capítulo 3, ¿vimos ese problema, sí o no? ¿Qué fue lo que hizo Satanás cuando Eva estaba en el jardín del Edén? ¿Qué le dijo Satanás? Dios es un mentiroso, ¿verdad? Empezó a decir que Dios es mentiroso, que Dios es egoísta, ¿verdad? Le dijo, la razón por la cual Dios no quiere que tú comas es ¿por qué? Porque Él no quiere que tú seas como tú. Así que Satanás, para lograr que el ser humano peque, lo primero que tiene que hacer es distorsionar el carácter de Dios, ¿verdad? Mostrarnos que Dios no es bueno, que Dios no es justo, que Dios no merece nuestra adoración. Y así distorsiona y presenta de un modo falso el carácter de Dios. Pero número 2, y tan importante, es la naturaleza del pecado. Si no entendemos bien lo que es el pecado, podemos caer entonces a estar engañados a pensar
cómo Dios nos salva. Entonces, esa es la temática que estamos tocando aquí. Y las verdaderas consecuencias de que tendrá la gran controversia. Eso lo vamos a ir estudiando, disculpe, más adelante, mientras sigamos con este estudio. Noten que dice aquí: al mismo tiempo, Satanás les hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio más bien que con amor, ¿verdad? Eso es lo que Satanás quiere, que le tengamos miedo a Dios, ¿verdad? Que no le tengamos amor, que le sirvamos a Dios por miedo, o que no le sirvamos de nada, porque la gente dice, con un Dios así. Así pensaba yo, ¿verdad? Cuando yo tenía el falso concepto del infierno, ¿verdad? El infierno, me enseñaron desde chiquito: si te portas mal, Carlitos, vas a ir al infierno. Y eso, en vez de hacer que yo me quisiera portar bien, eso lo que hizo fue que yo dijera: ese es el Dios que tú quieres, que tú sirves, que te va a torturar por el resto de la eternidad. Yo no quiero saber nada de ese Dios, ¿verdad? Es un concepto distorsionado del carácter de Dios, y eso es lo que Satanás anhela hacer. Atribuye al Creador la crueldad inherente a su propio carácter, eso lo vamos a hablar hoy un poquito, y la incorpora en sistemas religiosos y le da expresión de diversas formas de culto. Así que este es el sistema que Satanás ha levantado ya, y ha sido muy exitoso en tratar de traer engaño. Así que estamos hablando sobre los dos evangelios que existen. Primero existe ahora mismo y estamos hablando, claro, dentro del contexto de nuestra iglesia, pero en general, el evangelio evangélico, ¿verdad? ¿Cuál es el evangelio evangélico? Podemos decir también el evangelio evangélico católico. Dice que el pecado es naturaleza, ¿verdad? Se nace pecador, culpable y ¿cómo? Condenado. Eso es lo que la gran mayoría de los cristianos creen, y lamentablemente es hoy en día lo que la gran mayoría de los adventistas también creen. Que nacemos pecadores, que nacemos culpables y condenados ante Dios, ¿verdad? Y vimos este concepto en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esto solamente estoy repasando del tema anterior. El capítulo primero, ¿verdad? Recuerden, el Catecismo de la Iglesia Católica es la fuente oficial. A la luz, entendimiento de la teología católica, el catecismo y la tradición va por encima de la misma Biblia, ¿verdad? Ese es el argumento de ellos, según el Concilio de Trento, como vimos la cita en un tema anterior. Primer capítulo, artículo 1, párrafo 7 de la caída. ¿Qué cree o qué enseña la Iglesia Católica? Como el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes, todo el género humano es en Adán sicut unamis corpus uniames hominis. ¿Vieron mi latín cómo está puliéndose? Eso significa como el cuerpo único de un único hombre. Esto viene de San Tomás de Aquino. Por esta unidad del género humano, noten aquí, todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. En otras palabras, estamos nosotros sufriendo las consecuencias por lo que hizo Adán. En cierta manera sí, ¿verdad que sí? Pero ¿qué es lo que estamos sufriendo y qué es lo que no estamos sufriendo? Este es el problema. El pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido, es un ¿qué? Un estado y no un acto. Esto es lo que es el pecado original. El pecado como ¿qué? Como un estado y no como un acto. Ahora, ¿de dónde la Iglesia Católica sacó esto? Pues esto obviamente lo dice aquí. Esto es de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Y Aquino era, si ustedes conocen la historia de Aquino, habíamos hablado un poco sobre la historia de Tomás de Aquino. Él era un seguidor o un estudiante de Platón, ¿verdad? De los grandes filósofos griegos. Entonces, toda esta filosofía griega se fue mezclando con el cristianismo, ¿verdad? Cuando hubo una transición del Imperio Romano, que en su contexto y en su fundamento, ideología y filosofía griega, entonces pasan a ser la Iglesia Católica, y todas estas creencias, todas estas filosofías entran entonces dentro de la creencia católica. Pero gracias a Dios también tenemos lo que es el Evangelio Eterno. Y en el Evangelio Eterno arregla, restaura, reforma lo que se ha ido deformando y contaminando. Y es que en el Evangelio Eterno se encuentra que el pecado es por elección, se nace libre de culpa y de ¿qué? Y de condenación. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Así que vimos que cuando Dios creó a Adán, pregunta, ¿Adán cómo era? ¿Quién recuerda del último estudio? Adán tenía ¿qué cosa de Dios? La imagen y la semejanza de Dios. Adán estaba completamente preparado y equipado, todo su funcionamiento físico, su mente, su composición, estaba preparado, y además tenía la imagen o el carácter de Dios. Imagen es el carácter.
semejanza tiene que ver con el equipo, ¿verdad? El funcionamiento del equipo. Perfecto, Adán. Adán no hubiera tenido ningún problema en ser fiel y obedecer a Dios. Pero también vimos que hubo un problema, que Adán y Eva, ¿qué cosa? Cayeron, ¿verdad? Y ahí la naturaleza humana, ¿qué pasó? Cambió. Y entonces el ser humano ahora pasa de ser un ser con toda la capacidad y la habilidad de obedecer y serle fiel a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Ahora entró la duda, ahora entró el pecado, el egoísmo, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdan qué fue lo que pasó? Adán se escondió, tenía miedo, entró el miedo, le echó la culpa a la mujer, ¿recuerdan? La mujer que tú me diste, echándole la culpa a la mujer y a Dios, básicamente. Y la mujer que le dice, la serpiente que tú hiciste, echándole la culpa también, ¿verdad? Empezaron a echarse de culpa, un reguero, porque la experiencia humana empezó desde ese momento a decaer, y dice en Génesis capítulo 5, que Seth fue creado a imagen y semejanza de Adán. En otras palabras, ya la naturaleza humana ya estaba incapacitado para poder, ¿qué? Para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? La degeneración ya, la mente y el cuerpo ya no van moviéndose en el mismo hacia la gloria de Dios, sino ahora que van como esparciéndose, ¿verdad? Tanto la mente corrupta que tenemos nosotros, ¿verdad? La mente sinvergüenza, vamos a llamarla así, ¿verdad? Porque todos ustedes saben que tienen una sinvergüencería acá arriba metido, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor va a limpiar y purificar todo eso. ¿Cuántos dicen amén? Porque con esa sinvergüencería no podemos ir al reino de los cielos. Así que por eso estamos estudiando esto, para entender cómo es que Dios nos va a limpiar y purificar completamente. Así que la mente distorsionada. ¿El cuerpo ayuda? ¿El cuerpo ayuda? No, también un desastre, ¿verdad? Como estoy buscando la palabra, adicto, ¿verdad? Tendencias, hábitos pecaminosos que ya el cuerpo desea y anhela, ¿verdad? Todo eso. Así que la última vez nos hicimos la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos resultados tenemos del pecado de Adán? ¿Cuántos resultados tenemos del pecado de Adán? ¿Alguien recuerda cuántos eran? ¿Recuerdan? ¿Cuántos eran? ¿Cuántos eran? Muy bien, ¿te acuerdas, Rosalía? Muy bien. Gracias. Rosalía es una estudiante ahí esmerada. Te la vas repasando antes de venir. 2. Vamos a ver la primera. ¿La primera cuál es? La maldición y el resultado del pecado. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿Quién está sufriendo a causa de la maldición y el resultado del pecado? Todos los seres humanos, ¿verdad? Noten el mal, la naturaleza pecaminosa heredada y el sufrimiento experimentado por toda la creación, que conduce a ¿qué cosa? A la primera muerte. Así que todos nosotros en este mundo estamos sufriendo ¿por causa de qué? Por causa del resultado del pecado, ¿verdad que sí? Todo, la muerte, el sufrimiento, el asesinato, la depresión. Ahí, creo que la hermana Elia está en la puerta. Todo el mundo está sufriendo en este mundo, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? ¿O usted también? Ay, no, yo quiero irme de aquí ya. ¿Ah? Oh, ok. Ahora, noten lo que sigue diciendo. Nosotros no somos culpables, perdidos o condenados por la maldición y nuestra naturaleza humana heredada. ¿Están conmigo? Punto muy importante. Por causa de la maldición y el resultado del pecado, donde tenemos una naturaleza pecaminosa, eso no nos hace culpables, perdidos o condenados. Habíamos estudiado la vez anterior. Todos los animales y seres humanos, y aún la tierra, dice Pablo en Romanos capítulo, lo podemos leer después, aún la tierra está sufriendo por los resultados del pecado, pero no son condenados automáticamente por esos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Así que este problema del pecado lo sufrimos todos los seres humanos. Ahora, ¿cuál era el otro punto o la otra resultado? La culpa, condenación y penalidad por el pecado. Le hago una pregunta. ¿Todo el mundo va a sufrir esto? No. ¿Verdad que no? Noten. Y esto lleva a la segunda muerte o la muerte eterna. Dice aquí, la culpa se aplica solo a la responsabilidad moral por las decisiones tomadas. La culpa exige conocimiento previo y ¿qué cosa? Y rebelión como deliberada. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Esto, familia, la culpa, la condenación y la pena viene cuando ¿qué? Cuando elegimos no aceptar
el regalo de vida eterna y del perdón de pecados en Cristo Jesús. Amén. Esto es el problema. Esto sí es un problema claro, pero nosotros no nacemos bajo esta condición. Ahora la pregunta que nos hicimos es: ¿cómo cubre la expiación de Cristo las dos consecuencias del pecado? ¿Verdad? Una es el resultado y la maldición, que todo lo vemos, versus el castigo, la condenación y la culpa a aquellos que deciden seguirlo. Pues noten aquí, familia, la expiación trata con la penalidad, culpa y condenación del pecado. ¿Al qué? Al recibir el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. El perdón se puede recibir ahora y debemos aferrarnos a él. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Esto se conoce como la justificación, ¿verdad? La justificación es que es diaria, es continua. La justificación no es simplemente una declaración pasada, sino la justificación de que, de pedirle: Señor, perdóname, ¿verdad? Es constante, es diario, porque constantemente hasta que salgamos de este mundo vamos a estar luchando y peleando con las tentaciones, pero podemos obtener victoria también, amén. Pero para obtener victoria sobre el pecado tenemos que conocer el pecado, y para conocer el pecado tenemos que orar, tenemos que estudiar, tenemos que ponernos en las manos de Dios. Así que gloria a Dios por eso. No tenemos necesariamente que sufrir de eso. Y eso es lo que viene a ser, ¿qué cosa? El Cordero, ¿verdad? A morir por nosotros. Tomó nuestra culpa, tomó nuestra condenación, Cristo, y nos ha dado esa segunda oportunidad a la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Amén. Punto número 2. La expiación también trata con ¿qué cosa? Con el resultado o la maldición del pecado. ¿Cómo? Recreando y restaurando lo que ha hecho la maldición del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Así que este problema, que es el que sufre todo el mundo, que es el que todo ser humano sobre esta tierra tiene que pasar, Dios lo va a resolver restaurando y recreando la tierra nueva y el cielo nuevo. La recreación puede comenzar ahora por medio del poder del Espíritu Santo, restaurando la imagen de Dios en nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Y ese es el mensaje del día de expiación. Esto lo vamos a estudiar más profundamente, porque este es el tema el cual Dios quiere que estemos levantando y predicando y exaltando la verdad presente. ¿Cuántos dicen amén? Dios restaurando y recreando su imagen en nosotros para que podamos morar en la presencia de Él. ¿Por qué razón? Vamos a ser claros, familia. No estamos listos para el cielo. Muy egoístas, muy orgullosos, muy vanidosos, muy lujuriosos, muy rencorosos. Nada de eso va para el reino de los cielos, porque nada impuro puede entrar en la presencia de Dios. Amén. Pero gloria a Dios que antes de que podamos entrar en la presencia de Dios, Cristo está haciendo una obra de purificación, de limpieza de todos los pecados. Amén. Ustedes como que no se están gozando en esto. Comieron mucho arroz, ¿verdad? Ya están ahí. Ya mismo va a empezar la vigilia. Bueno. Ahora, vamos a la pregunta que vamos a estudiar hoy. ¿Enseña realmente la Biblia que el pecado, la culpa y la condenación provienen de la elección y no de haber nacido en la familia humana plagada de los resultados heredados del pecado? ¿Será esto verdad lo que estamos presentando o será que yo me estoy inventando todo esto? Bueno, lo que vamos a hacer hoy entonces, familia, es que vamos a estudiar y ver qué dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si nos vamos con la palabra de Dios, estamos claros, estamos tranquilos, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué es el pecado? Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Cómo sabemos qué es el pecado? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Abran sus Biblias, por favor. Vamos. Saquen sus Biblias. A ver si esto los anima. Luego tienen que ser que se paren y que se sienten, ¿verdad? Cada 5 minutos. Abran sus Biblias y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a empezar nuestro estudio. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué es el pecado? Romanos capítulo 7. Y cuando estén ahí, digan amén. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Noten lo que dice el versículo número 7. Romanos capítulo 7, versículo número 7. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de ¿qué? Por medio de la ley. Porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera ¿qué cosa? No codiciarás. Pero el pecado,
tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí todo deseo codicioso. Porque sin la ley, el pecado estaba como. ¿Cómo estaba el pecado? Muerto, dice aquí. Así que en otro tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo ¿qué? ¿Y yo? ¿Qué cosa? Morí. Entonces, la pregunta, ¿cómo sabemos qué es el pecado? ¿Qué ustedes me pueden decir? ¿El pecado es qué? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo tú sabes que el pecado es transgresión de la ley? Porque lo dice la Biblia. Amén. La Biblia dice ahí claro que el pecado es transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que ¿qué? El pecado es ¿qué cosa? Transgresión de ¿qué? De la ley. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? En otras palabras, cuando nosotros pecamos, según este versículo, ¿cuándo pecamos? ¿Y cuándo transgredimos la ley? ¿Usted puede transgredir algo que usted no conoce? No, ¿verdad? No puede haber culpa porque usted no conoce, usted no sabía. Pero para poder usted, por ejemplo, vamos a suponer que usted entra a un estado. Ahora, esta temática es interesante. Usted entra a un estado y usted no sabía que el límite de velocidad era 70 millas por hora, ¿verdad? Y no hay ningún letrero que lo dice. Y usted entra a este estado y usted está conduciendo a 70 millas por hora y le para un policía. El policía le dice, usted estaba transgrediendo la ley. ¿Qué usted le va a decir? Bueno, yo no sabía, ¿verdad? Yo no soy de este estado, yo no sabía esto. ¿Qué le va a decir? ¿No viste el letrero? No había ningún letrero. Porque si hay letrero, ¿qué pasa? Entonces hay culpa, ¿verdad que sí? Si hay letrero, hay culpa. Pero usted sabe que si usted le mete una multa, un policía le mete una multa, usted puede ir y pelear esa multa. No sé si la palabra pelear es correcta. Usted puede ir a... otra palabra para pelear. ¿Ah? Refutar, eso es un argumento. Para cuestionar, ustedes me entendieron. Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene que mostrar que usted tenía conocimiento previo. Porque en el sistema judicial actual en este mundo, usted sabe que usted no lo pueden acusar, usted no puede ser culpable de un crimen si usted no tenía conocimiento de eso. ¿Ustedes lo sabían? Tiene que haber un motivo. Tienen que probar que usted sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Si no, le pueden acusar quizás por negligencia, otra cosa. Pero usted no lo pueden acusar por ejemplo, de un crimen que usted no sabía que era un crimen. Tienen que mostrar que usted tenía la intención de ¿qué? De transgredir esa ley, de romper esa ley. Así es el sistema judicial. ¿Me siguen o no me siguen? Ese arroz está subiendo fuerte ahora. ¿Me siguen o no me siguen? El Estado tiene que mostrar que usted tenía la intención de violar la ley. Si usted, por ejemplo, cometió un error, eso puede ser negligencia, pero no lo pueden acusar por asesinato. ¿Están conmigo o no están conmigo? Por lo tanto, aquí dice que el pecado es la transgresión de la ley. Vamos a la próxima pregunta. ¿Qué causó el pecado para los judíos de los días de Cristo? ¿Qué fue lo que causó el pecado? Vayan conmigo, por favor, a Juan capítulo 15. Vamos a ir a Juan capítulo 15. Vamos a tener mucha Biblia hoy y al final entonces voy a presentar algunas citas corroborando esto. Juan capítulo 15. ¿Cómo sabemos qué es el pecado? Pues sabemos lo que es el pecado por medio del conocimiento de la ley. Amén. Entonces pecamos cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios. Juan capítulo 15, ¿cuántos están ahí? Versículo 22. Y también las personas que nos están viendo en línea, en YouTube y en Facebook. Amor, ¿estamos en YouTube y en Facebook? Sí. Nos pueden dejar preguntas también. Pueden dejar preguntas. Igual ustedes que están aquí, mi teléfono yo lo tengo allá lejos, pero lo puedo agarrar si tengo que hacerlo. Juan capítulo 15, versículo 22. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice aquí. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa. ¿Por qué? Por su pecado. Versículo 24. Si no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y a quién más. Y a mi Padre. Le hago una pregunta. ¿Qué causó el pecado para los judíos en los días de Cristo? ¿Qué causó? ¿Cuándo qué? Cuando Cristo se los presentó. Amén. Cuando Cristo le dijo, ahora, porque vine y se los mostré y se los dije, ahora le dijo que ahora están condenados, ¿verdad? Mientras tanto, ¿cómo estaban ellos?
Cristo le dijo, no, ustedes estaban ignorantes, pero ahora que han visto y ahora que conocen, ahora ya tienen pecado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Por lo tanto, por causa del conocimiento de Jesús y de lo que Él había hecho, se les hizo responsable ahora directamente porque ya no había ignorancia. Cristo le vino a revelar y le dijo, ustedes antes estaban excusados, ustedes no sabían, pero ahora ya conocen porque ya se los mostré. Ya se los dije, ya no hay ignorancia. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, sí o no? Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuándo fueron los fariseos culpables de pecado? ¿Cuándo usted cree que los fariseos fueron culpables de pecado? ¿Cuándo qué? Vamos a ver Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 41. Juan 9, 41. Juan 9, 41. ¿Cuándo fueron los fariseos culpables por su pecado? Juan 9, 41. ¿Están ahí? Dice, respondió Jesús, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora que dice, vemos, ¿qué dice? ¿Vuestro pecado qué? Permanece vuestro pecado. ¿Están conmigo? ¿Cuál es el problema de los fariseos? Que si ellos no supieran, entonces ¿qué pasa? No estuvieran condenados, ¿verdad? ¿Cuándo viene la condena? Cuando ellos dicen, nosotros sabemos. Y sin embargo, Cristo le dice, pero como ustedes dicen que ven, o sea, ustedes dicen que tienen el conocimiento, ahora están condenados, ¿verdad? Por haber tomado esa acción o esa actitud. Le hago una pregunta, ¿hay más responsabilidad de parte nuestra porque conocemos la verdad? Sí. Hay más responsabilidad, pero gloria a Dios que de la misma vez que hay más responsabilidad, también hay más poder. ¿Amén? Hay más conocimiento, hay más responsabilidad, pero también hay más poder que necesitamos. ¿Están conmigo? Así que noten que cuando entendemos, puse aquí, lo que convierte el mal y los pecados de la ignorancia en pecados personal y culpa es la luz disponible y comprendida. Ahí es cuando nos condenamos, cuando recibimos la luz y ¿qué hacemos? Y la rechazamos. Mientras tanto, la Biblia dice que Dios perdona la ignorancia. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la ignorancia inocente y la ignorancia de presunción? Mientras tanto, en ignorancia está bien, pero no ignorancia de presunción, ¿verdad? Cuando entendemos la voluntad de Dios, ¿y qué cosa? Elegimos desobedecer, somos pecadores culpables ante los ojos de Dios. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? Así que estamos viendo cómo la Biblia explica esta dinámica, cómo se puede entender. Ahora, próxima pregunta. Y si ustedes tienen alguna pregunta, levante la mano. Recuerden, no hay preguntas tontas, solo tontos que no preguntan. ¿Ok? Próxima pregunta. ¿Cuándo entonces podemos decir que hemos pecado? A la luz de lo que estamos viendo en la Escritura, ¿cuándo entonces podemos decir que hemos pecado? Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago capítulo 4, versículo 17. Si alguien llega ahí antes que yo, levante y dígalo ahí. Santiago 4, 17. ¡Ah! Mira qué clarito lo dice ahí. ¿Cuándo pecamos? Cuando el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le qué? Comete pecado. ¿Están conmigo? Aquí claramente enseña que es cuando ¿qué? Cuando estamos conscientes. Pecado, escúcheme bien, no es que no sea pecado anteriormente, pero es un pecado ¿de qué? Es un pecado de ignorancia. Habíamos hablado sobre Números capítulo 15, el pecado de ignorancia y el pecado de rebelión. ¿Verdad que sí? Habíamos hablado en el estudio anterior, ¿verdad? Pecado de ignorancia, usted no lo sabía. No significa que no sea bueno, que no sea malo. Pero Dios no somos culpables por eso porque no tenemos conocimiento. Nos hacemos culpables de pecado cuando sabemos qué es lo bueno y decidimos no hacerlo. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, próxima pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y pecado? Déjame ver, vamos a hacer aquí una pregunta al público. ¿Cuál es la diferencia entre tentación y el pecado? ¿Quién me puede decir? ¿Quién se atreve? Ok, tentación no es pecado. Muy bien, Cristo fue tentado. Preguntas, ¿tienes ahí?
¿Ok? Oye, ustedes están hechos unos teólogos. Santiago capítulo 1, vamos a leerlo. Vamos a decir lo que Santiago dice. Esto es sabroso. Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo número 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Para un momento ahí, hermano Gilmer. ¿Qué dice aquí? Que cada uno es tentado cuando somos atraídos y seducidos por medio de ¿qué? Nuestra concupiscencia, nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Ahí entra la tentación. Habíamos hablado sobre Satanás. Satanás tiene el mundo creado de una manera, o lo ha desarrollado de una manera, donde constantemente estamos siendo bombardeados, ¿sí o no? Constantemente está bombardeándonos, ¿verdad? Por medio de nuestros ojos, por medio de los 5 sentidos, atacándonos constantemente, ¿verdad? Y nos mantiene como, y como ya nuestra naturaleza está distorsionada, y a la misma vez tenemos una mente carnal, ¿cómo estamos nosotros? Todo desequilibrado totalmente, ¿verdad? Entonces, aquí es donde entra la tentación. Pero ¿qué decía? El versículo 14, el 15, léalo también. Ah, aquí está claro. Así que le hago una pregunta. ¿Ser tentado es pecado? No. Como mencionó la hermana Nina, Cristo fue tentado y Cristo nunca pecó. Pero ¿cuándo es que cae el pecado? Cuando ese deseo es ¿qué cosa? Cuando ha concebido o cuando uno se somete a ese deseo, ¿verdad? Cuando llega la tentación, ¿y qué tú haces? Tú te entregas a él, ¿verdad? Te rindes a ese deseo. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, dice aquí, cuando ha concebido, entonces entra el pecado. Así que, ¿qué es el pecado? El pecado es ¿qué? Es someterse a la tentación. Es entregarse a la tentación. Es no resistir. Ahora le hago una pregunta. ¿Tiene el diablo poder para tentarnos? ¿Sí o no? Sí. Y lo hace todo el tiempo. Pregunta. ¿Tiene Dios poder para que podamos decirle que no a la tentación? Porque hay gente que piensa que no. Hay gente que piensa que usted no puede hacer nada para dejar de pecar. Cuando alguien me dice a mí, es que tú no puedes dejar de pecar, tú me estás diciendo a mí que Satanás tiene poder, que Satanás es más poderoso que Dios, efectivamente. Y eso es una herejía. Porque Dios ¿tiene o no tiene poder? Le quiero dar un versículo sabroso. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No sé si se lo he dado anteriormente, pero esto es uno de mis versículos favoritos para contrarrestar ese argumento, que verdaderamente es un argumento de Agustín de pecado original. 1 Corintios capítulo 10. Noten, esto es una cosa candela lo que está aquí. ¿Tiene Dios poder para preservarnos, para mantenernos, para cuidarnos cuando llegue la tentación? ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios capítulo 10, versículo número 13. Amén. Noten, no os ha sobrevenido ninguna tentación, sino que humana. En otras palabras, no somos tentados más allá de nuestra naturaleza, ¿verdad? No podemos ser tentados más allá. Pero Dios es fiel. ¿Fiel a qué? Dios es fiel a qué? A sus promesas. ¿Cuáles promesas? Y no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir. Gózate eso, familia. Porque dice claramente que no importa la tentación que viene, Dios no nos permitirá que Satanás nos tiente sin darnos el poder ¿para qué? Para resistir la tentación. Amén. Eso es lo que dice ahí. No me tiren piedras a mí. Antes, junto con la tentación os dará también ¿qué cosa? La salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. ¿Cuántos dicen amén? Dice Santiago capítulo 4, 17. Dice, someted a Dios, resistir al diablo y el diablo irá de vosotros. ¿Qué es la clave? Someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, ¿qué ocurre? Dios, ¿quién nos da cuando nos sometemos a Él? El poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hace el poder del Espíritu Santo? Nos devuelve la fuerza de voluntad. Perdimos la fuerza de voluntad por culpa del pecado.
pero Dios nos lo devuelve. Noten, Dios no toma la decisión por nosotros. Dios nos da el poder para que cuando venga la tentación digamos que no. En otras palabras, esto crea un problema grande. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando pecamos, ¿qué cosa? Es porque queremos. O porque no creemos. O porque no confiamos. ¿Están conmigo o no están conmigo? La pregunta es si tú quieres vivir en santidad o si tú quieres ser esclavo del pecado. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Noten lo que dice aquí. Ser seducido y atraído por la naturaleza caída, que son las concupiscencias, es una tentación, pero no es un pecado. ¿Están conmigo? Ser atraído y seducido por la naturaleza caída es una tentación. Somos atraídos y seducidos por medio de nuestra naturaleza, pero eso no es pecado. ¿Están conmigo? Parece que no. ¿Están conmigo? Amén. Yo creo que vamos a tener que poner este estudio más tarde o antes del almuerzo. Amén. ¿Tienen algún problema con esa declaración ahí? Exacto. Eso es lo que dice Santiago capítulo 1, 14 y 15, ¿verdad? Vamos a contestar estas preguntas que están aquí. Esto es de la de José Tocara. Cuando pongan las preguntas, déjanos saber de dónde nos están viendo, qué país, qué estado. Si el pecado es por elección, ¿cómo entonces Adán, siendo perfecto y con todo el discernimiento y comunión perfecto con Dios, cómo entró el pecado en él? Bueno, yo creo que tú mismo contestaste la pregunta. Porque Adán tenía le hago una pregunta. ¿Adán tenía una naturaleza perfecta? ¿Sí o no? Sí. ¿Adán decidió pecar? Sí. Entonces, ¿cuál era el problema? Es la decisión. Porque si ya ellos tenían el libre albedrío, si ya tenía toda la capacidad y él decidió hacerlo, el problema entonces no es la naturaleza. Por eso alguna gente piensa, pues cuando nos dan una naturaleza nueva se resuelve el problema. No, porque Adán, Eva, Lucifer y todos los ángeles pecaron contra Dios. ¿Están conmigo? Entonces el problema no es la naturaleza. ¿El problema cuál es? Nuestra decisión. ¿Cómo entró el pecado en él? Bueno, la naturaleza pecaminosa, José, Adán la perdió. ¿Por qué? Porque se puso en una situación en donde se hizo esclavo del enemigo. Permitió que las mentiras y los engaños entraran por medio de él. No voy a decir lo que Gilmer está diciendo porque me van a tirar piedras a mí. Pero básicamente Adán hizo de Eva una diosa, ¿verdad? Pero ¿cómo empezó? Empezó con la duda. Dios no es bueno, Dios es mentiroso, Dios es egoísta, metiendo cizaña, ¿verdad? Tan pronto eso ocurre, entonces, ¿qué ocurre con el ser humano? Ya entró el problema del pecado y entonces empieza la degeneración. ¿Por qué? Porque ya el ser humano no está, entonces, ¿dónde? No está en las manos de Dios. El ser humano se ha puesto fuera de las manos de Dios y ¿qué ocurre? Ahí empieza todo el debacle y la caída. ¿Están conmigo? Y vemos entonces esta situación. Así que no sé, José, si te contesté la pregunta. Si no te la contesté, envíame la pregunta reformulada, por favor. José Morales pregunta: ¿cómo serán juzgados los niños? Puesto que la Biblia da ejemplo de niños condenados en el diluvio, en Sodoma y Gomorra, etcétera, etcétera. Buena pregunta, José. La Biblia no da no da detalles sobre el asunto. No sé si es tanto la pregunta sobre los niños, sino el año en cuando una persona llega a entender y conocer el bien y el mal, ¿verdad? En inglés le llaman the age of accountability. No sé cómo se dice eso en español. The age of accountability. La edad cuando una persona conoce el bien y el mal. Pregunta: ¿un bebé conoce el bien y el mal? Alguna gente podría decir que sí. Quizás no entiende que está mal, ¿verdad? Pero el niño, esa niña que está ahí, ¿sabe cuando usted le dicen no hagas eso? ¿Ella lo sabe? Sí, lo sabe. ¿Verdad que sí? Pero ella no es culpable, ¿verdad? Porque ella en sí, ella dentro de su cabecita pequeña, ella no sabe las consecuencias, ella no sabe el gran conflicto, ella no sabe lo que es el pecado en sí, sino que ella simplemente está siguiendo lo que ella entiende. Pero ella no comprende la magnitud del problema que existe. ¿Están conmigo? Aunque ciertamente saben cuando sí y cuando no. Pero en sí no son culpables los niños. Así que la pregunta es: ¿cuándo son los niños juzgados? Yo entiendo y yo creo
que como ningún ser humano, y eso lo vamos a ver ya mismo, ningún ser humano nace condenado. La persona tiene que elegir, decidir si aceptar la vida eterna o rechazarlo, ¿verdad que sí? Yo creo que una persona o un bebé, o no solamente puede ser un bebé, puede ser una persona que tiene incapacidad mental, ¿verdad? Que no comprende la diferencia entre el bien y el mal. Yo creo que Dios es misericordioso y Dios va a tomar la mejor decisión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿No dicen amén por eso? Ok, yo digo amén por eso. Verdaderamente no sabemos en cuanto a eso, pero yo me quiero ir por el lado de la misericordia. El niño, el bebé no sabe y no comprende, así que por esa parte que el Señor sabe qué es lo que va a hacer y el Señor. Ahora, claro, hay unos bebés que nacen como sabemos, nacen con estas tendencias heredadas, ¿verdad? De los padres, las adicciones, pero le hago una pregunta, ¿el bebé es culpable por las acciones pasadas de su papá y su mamá? ¿El bebé es culpable? ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? Vamos a ver algunos versículos. Ezequiel capítulo 18. Vamos a ver algunos versículos para ver si logramos aclarar este asunto. Ezequiel capítulo 18, versículo número 20. Si alguien lo tiene, lo puede leer antes que yo llegue. Ezequiel 18, 20. Así que el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Cada cual pagará ¿por qué? Por sus propios pecados. ¿Recuerdan eso? Así que eso está bien claro en la Biblia. Así que los hijos no van a ser condenados por los pecados de los padres. Yo entiendo, pero la Biblia no da todos los detalles que un bebé no es condenado, ¿verdad? Así que imagínate todos los bebés abortados, todos los abortos, ¿verdad? Todos esos niños, millones y millones de niños y niñas que han sido abortados. ¿Qué va a pasar con ellos? Pues yo creo que van a resucitar. Amén. No sabemos, no podemos decir con exactitud. Lo que yo sí sé es que Dios es justo, Dios es bueno y Dios es santo. Y la decisión que Él tome yo sé que va a ser la mejor y la más justa. Él no es como nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que déjame saber, José, si te ayudé a aclarar esa duda o si tienes otra que quieres o si todavía no lo entendiste o no lo expliqué completamente. Vamos entonces a la próxima pregunta. ¿De qué pecado somos nosotros responsables? ¿De qué pecado? Acabamos de leer en Ezequiel 18:20. ¿Somos culpables por los pecados, los responsables por los pecados de nuestros padres? No. ¿Somos culpables por pecados de quiénes? Nuestros. Vamos a ver otro versículo, Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Vayan conmigo. Si alguien llega ahí primero, lo puede leer. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio 24, 16. Amén. Así que, hermano Jorge, no importa qué sus hijos hagan, ¿verdad? Cada cual cargará con su propia responsabilidad. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y viceversa. No podemos decir, es que mi papá o mi mamá eran así y por eso yo soy así. ¿Tienen excusa para eso? No. ¿Verdad? Claro. Heredamos ciertas tendencias, pero no por eso. Recuerden que habíamos hablado la otra vez que creo que ciertas cosas que heredamos son como la diabetes, ¿verdad? El alcoholismo. Pero usted verdaderamente, usted no participa de eso a menos que usted se entregue a ese estilo de vida. Así que aunque tengamos estas tendencias que heredamos, y muchas también implicando las que cultivamos, no somos necesariamente culpables por eso. Somos culpables cuando encontramos y conocemos la verdad y decimos que no, es que yo soy así, es que yo voy a seguir así y yo me voy a someter a eso. Ahí es donde está el problema. ¿Están conmigo? ¿Cuándo están conmigo? Pregunta, ¿cómo trata Dios con los pecados de ignorancia? ¿Cómo Dios trata con los pecados de ignorancia? Vamos a ir a Hechos capítulo 17, versículo 30. Hechos 17, 30. Para los que están viendo, estamos estudiando. Ustedes saben que todavía estamos en el estudio número 1. Todo esto es el estudio número 1. Les dije que son como 50 lecciones de estudios. Así que vamos a estar aquí hasta que Cristo llegue. Pero tenemos que entender esto. Tenemos que entender esta base. Vamos a Hechos capítulo 17, versículo 30. Si alguien lo tiene primero, puede leerlo, por favor. Yo no tengo mi Biblia hoy, estoy usando otra Biblia.
Muy bien. ¿Cómo hizo Dios? Pasando ¿cómo? ¿Cómo hizo Dios con los pecados de ignorancia? Los pasó por alto. Pregunta, ¿Cristo aún murió por esos pecados, sí o no? Sí, claro que sí. Pero Dios sabe que nosotros no somos culpables. ¿Hasta cuándo? Hasta que conocemos, tenemos un conocimiento y elegimos seguir en Él. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen que eso son buenas nuevas? Amén, son buenas nuevas. En otras palabras, no somos culpables por nacer con este equipo deficiente, con este problema. Pero sí nos hacemos culpables si no nos entregamos nuestra vida a Dios para que Él pueda resolver ese problema. Amén. Para que nos pueda dar la fuerza de voluntad. Noten lo que dice aquí. El concepto de pecado, culpa y condena se aplica a la rebelión elegida contra Dios, como ocurrió en el jardín del Edén. Dios no nos hace responsable de heredar cuerpos malos. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos hace culpable de eso. Dios está interesado en el estado de nuestra mente y nuestra actitud, no en los defectos de nuestra naturaleza. El pecado siempre se trata de rebelión y elección y no de ¿qué? No de herencia. Claro, la herencia no ayuda, ¿verdad que no? Esto no ayuda. Recuerden, esta carne no va a cooperar nunca. No ayuda. Pero eso no es excusa. Porque Dios nos ha dado ¿qué cosa? Preciosas y grandes promesas para que ¿qué? Para que por medio de ser participantes de la naturaleza divina podemos huir de la corrupción. Ay, ay, ay. Vamos a verlo. Segundo de Pedro, vamos a verlo. Vamos a ver eso, porque eso es candela. Segundo de Pedro. Segunda de Pedro. Ese versículo cae perfecto con esta cita. No lo tenía escrito aquí para leerlo, pero me vino a la mente ahora. Y si vino a la mente hay que leerlo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer esto. No hay más preguntas, amor. Parece que expliqué bien. O los dormí también. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que dice aquí el versículo número 3. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué es la piedad? La santidad, una vida santa, una vida justa, una vida recta. ¿Qué dice? Nos fue dado por su divino poder. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, hermano y hermana, todo lo que nosotros necesitamos para vivir vidas piadosas, santas, ya nos ha sido dado a nosotros por medio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sigue diciendo, versículo 4. Perdón, el mismo versículo. Por el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud. Ahora noten el versículo 4. Esto es uno de mis versículos favoritos. Por ese medio, o sea, por medio del conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuáles son las preciosas y grandísimas promesas? Que aunque nosotros hayamos nacido con naturaleza pecaminosa caída, Dios nos promete dar su Espíritu Santo para que podamos vivir vidas de santidad. Amén. Esa es la promesa. Yo les voy a dar victoria sobre la tentación y el pecado. Yo voy a ser fiel a mis promesas. ¿Para qué? Para que cuando venga la tentación, les voy a dar la salida y el poder para que no tengan que ser esclavos de esa tentación y ese pecado. Ay, 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 se me eriza la piel. Noten, ¿para qué? ¿Para qué nos ha dado preciosas y grandísimas promesas? Para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes de la ¿qué? ¿Participantes de qué? Que tú y yo podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Eso como que no nos cabe en la cabecita, ¿verdad que no? Dime, Jorge. La naturaleza divina, cuando participamos, ¿cómo participamos por medio de la naturaleza divina? Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros. El carácter es la transformación de la mente, de las actitudes, de los pensamientos, los deseos y los sentimientos. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a Dios, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros y entonces nos capacita para entender su palabra, y por medio de la comprensión y el entendimiento, por eso dice en el versículo 3, por el conocimiento del que nos llamó. Ese divino poder entra en nuestro conocimiento.
y nos ayuda a cambiar y transformar nuestra manera de pensar. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, por ejemplo, yo antes de ser cristiano, yo para mí X y Y cosas que eran pecados estaban bien, ¿verdad? Pero cuando vengo al conocimiento de la gloria de Dios y vengo y veo a Cristo que muere en la cruz del Calvario por mis pecados, y por eso que yo pensaba que estaba bien, ¿qué ocurre? Mi mente cambia. Pero el problema que tengo ahora es que ya yo he desarrollado unos hábitos pecaminosos, unas actitudes por culpa de esos pecados que yo me entregué. Pero ahora, ¿qué hace Dios? Me da el poder del Espíritu Santo para que yo no tenga que ser esclavo más de esa tendencia, de esos hábitos. Mi mente cambió, la imagen, pero el cuerpo sigue respondiendo a esas provocaciones. ¿Me están entendiendo? Y cuando esas provocaciones vienen, aunque mi mente, como dice Pablo, yo quiero ser el bien, no quiero ser el mal, ¿verdad? Pero cuando vengan esas tentaciones, mi mente entonces dice, Señor, no quiero ceder. ¿Y qué hace el Señor? El Señor me da el poder por medio del Espíritu Santo para decir ¿qué? Para decir no y yo no tener que seguir siendo esclavo de esas tendencias, de esos hábitos pecaminosos. Perfecto. No tenían dudas, no había orgullo, no había vanidad, no existía eso. Claro, ¿qué ocurrió? Que para Satanás lograr hacer que el ser humano cayera, ¿qué hace Satanás? Le empieza a meter mentiras sobre el carácter de Dios. Y cuando el ser humano entonces empieza a escuchar esas mentiras, entonces ¿qué hace? Entonces se pone en una posición para pecar. Entonces, ¿cuál es la restauración? Es resolver ese problema de que Dios no es quien Satanás nos los está vendiendo, para yo poder entregarle mi vida al Señor. Y ahí viene lo que hablé sobre el infierno. Yo pensaba que Dios era un tirano, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a querer servir a un tirano? Jamás. Pero cuando yo vengo y conozco a Dios, mi mente cambió. Y ahora yo digo, yo quiero servir a este Dios. Amén. ¿Y ahora qué me hace Dios? Ahora Dios me dice, Carlos, te voy a poner mi espíritu dentro de ti para que tú puedas ahora vivir conforme a mi voluntad, a la justicia mía y no al pecado. No, el carácter divino no es lo que nos da el poder divino. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Dejen el dedo ahí en Primera de Pedro. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dios sí nos cambia, nos cambia, pero nosotros tenemos que poner en una situación donde conocemos a Dios, para que entonces Dios pueda, porque si no conocemos a Dios no vamos a querer cambiar. Romanos capítulo 8, versículo 11. Si alguien lo tiene antes de que yo llegue, adelante. Romanos 8, 11. Ok, pregunta, ¿ahí está hablando del carácter o del cuerpo? Del cuerpo, ¿verdad? Porque dice, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en nosotros. O sea, el poder de Dios que levantó a un muerto. ¿Cuántos dicen amén? Ese que levantó a Jesucristo de la muerte, entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la participación de la naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en mí y ya yo no tengo que ser más esclavo de ¿qué? De mis concupiscencias. Ahora, noten ahora cuando habla de la mente. Segunda de Corintios capítulo 3, 18. A ver si con esta le logro contestar. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahora no va a hablar del cuerpo, ahora va a hablar del carácter. ¿Ok? En el Romanos 8:11 está hablando del cuerpo. El cuerpo está incapacitado de hacer las cosas bien. ¿Qué hace Dios? Nos da ¿qué cosa? Su naturaleza divina, el Espíritu Santo. Ahora noten 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahora va a hablar del carácter. Y nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando ¿qué cosa? La gloria del Señor. Le hago una pregunta. ¿En dónde contemplamos la gloria del Señor? ¿Dónde contemplamos la gloria del Señor? En la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia refleja
quién es Dios. Recuerden que Jesucristo le dijo en Juan capítulo 8, ¿qué le dijo él? Ustedes creen que en la Biblia ustedes se van a salvar, pero ella es la que da testimonio de mí. Jesucristo dijo en Lucas 24, ¿qué dijo él? La ley, los testimonios, los profetas, Moisés y los salmos, todos testifican de qué. Dios revela su gloria ¿cómo? Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, ¿por qué le llama un espejo? ¿Por qué le llama espejo? Porque cuando vemos la gloria de Dios y su santidad, automáticamente vemos nuestra ¿qué? Nuestra corrupción, nuestra incapacidad. ¿Están conmigo o no están conmigo? Les voy a dar un ejemplo sencillo. Me acuerdo que una vez estaba, esto fue en la iglesia de Nueva York, y vino este predicador a dar una semana de oración. Y él estaba dando la historia de Manasés. ¿Conocen a Manasés? El rey de Judá, el más perverso y sinvergüenza de todos los reyes de Judá. Él se cree que picó al profeta Isaías en mitad, que lo picó en 2 pedazos. Este rey era un sinvergüenza, es idólatra, sacrificaba a sus hijos a paganos. Era el peor de los peores. Manasés, rey de Judá, cayó esclavo. Lo agarraron y lo metieron y lo esclavizaron. ¿Y saben lo que pasó con ese sinvergüenza de primera categoría? Se arrepintió. Pero eso no fue el problema para mí. O eso no fue el asunto grande. No solamente que se arrepintió, sino que Dios lo perdonó. Y no solamente que Dios lo perdonó, sino que Dios lo volvió a sentar en el trono. Miren, yo en ese momento estaba luchando con que, ay Señor, tú no me puedes aceptar a mí porque yo soy un sinvergüenza. Yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Señor nunca me va a aceptar a mí. Y cuando yo vi la historia de Manasés, que yo no había hecho nada lo que había hecho Manasés. Nada. O sea, yo soy un niño, un bebé al lado de Manasés. Y que Dios lo perdonó. Le hago una pregunta. ¿Cambió mi manera de pensar, mi carácter, sí o no? Inmediatamente. Empecé a llorar como un bebé. Porque yo dije, si Dios lo puede perdonar a él, que es un sinvergüenza, ¿cómo no puede perdonarme a mí? Pablo asesinó, persiguió a la iglesia. Moisés asesinó y Dios los perdonó a todos. Entonces, regresando a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Todos nosotros con rostro descubierto, contemplando la gloria del Señor, el espejo, la Biblia, ¿qué ocurre? Somos ¿qué? Transformados a su misma imagen, ¿cómo? De gloria en gloria, en la misma imagen. ¿Por medio de quién? ¿Cuántos dicen amén? Así que el Espíritu Santo, claro, nosotros no podemos comprender la palabra de Dios, no podemos comprender la gloria de Dios sin el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Así que lo primero que hace el Espíritu Santo es que abre nuestro entendimiento, abre nuestra iluminación para que podamos ver las cosas. Y luego, ¿qué ocurre? Empiezo a entender, empiezo a ver y después que digo, Señor, me quiero entregar a ti. Luego el Espíritu Santo toma y entra dentro de nosotros y esa naturaleza divina, entonces, ¿qué hace? Ahora nos da el poder para que lo que estemos pensando va conforme con lo que estamos haciendo. ¿Me están entendiendo? Porque antes de eso, tanto la mente como el cuerpo van distorsionados. Pero ahora Dios quiere ¿qué? Dios quiere ponernos en armonía nuevamente con su voluntad. Tanto nuestra mente como también que nuestras acciones y nuestros deseos. ¿Contesté, Jorge, sí o no? ¿Sí? Ok. Me está dando un sí como que medio sí. Después hablamos. Aquí tengo más preguntas. Esta viene de José Morales. Gracias. Pensamos igual en que Dios tomará la mejor decisión en estos casos, ya que es justo y misericordioso. Pero aún me queda la duda porque en el diluvio los niños fueron condenados o estoy mal. Bueno, lamentablemente los niños no tenían la habilidad de tomar decisiones, ¿verdad? Porque estaban bajo el cuidado de sus papás. Pero los papás, ¿qué hicieron? Condenaron a sus hijos, ¿verdad? En ese caso, al diluvio. Si esos niños van a ser salvos o no, yo no sé. No sabemos. Lo que sí sabemos es que le pagamos las consecuencias o no. ¿Sí? ¿Verdad? Y eso debe ser una lección para ustedes que son padres y madres. A mí todavía ese charco no me ha llegado. Pero llegará. Michael Paz. Entonces Adán vendió el poder de Dios por alimento. Bueno,
Eva no fue tanto el alimento, sino fue que Satanás le metió en la cabeza que al comer del árbol ella iba a ser como Dios. ¿Verdad que sí? Ella iba a ser como Dios. Entonces lo que le vendió fue los deseos de los ojos, los deseos de la carne y el orgullo, la vanagloria de la vida. Así que fue tentada por esos 3 puntos y por ahí somos tentados todos, hermano Michael. Déjame saber si te contesté la pregunta correctamente. Otra pregunta aquí. Tenemos 3 preguntas. La gente está encendida hoy. Nancy Sandoval. Hermano, el carácter heredamos de nuestros padres. Heredamos ciertas tendencias, sí, definitivamente. ¿Verdad que sí? Sí, por ejemplo, bueno, ¿cuántos de ustedes se parecen mucho a su papá y su mamá en su carácter? ¿Cuántos de ustedes? Yo sí. Mi papá era medio gruñón, yo a veces soy medio gruñón, ¿verdad? Pero, ¿qué cosa? Yo heredé, y también cultivé por medio de observando a mi papá y por medio de sus cosas y también de mi mamá, ciertas tendencias. Pero cuando yo me doy cuenta, yo veo esta actitud de mi papá y yo veo esa misma actitud de mí, ¿qué yo hago? Es que así yo soy, así me hizo Dios y me voy a quedar con esa actitud. No, ¿qué yo hago? Señor, esa actitud de mi papá no me gusta. Mi papá, no me malentienda, mi papá tenía muy buenas cosas también, pero era pecador también, ¿verdad? Y había desarrollado. Entonces, ¿qué yo digo? Señor, yo no quiero eso. Yo no quiero esa actitud que tiene mi papá. Yo no quiero esa actitud que tiene mi mamá. Yo no quiero ser así como son ellos. ¿Están conmigo? Entonces, sí heredamos definitivamente ciertas tendencias en cuanto a los padres, pero gloria a Dios que podemos crear nuevos caminos, amén, neurológicos, donde nosotros podemos entonces quitar esas tendencias, esas actitudes y crear nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Como dice, la ciencia dice, la psicología enseña, somos lo que contemplamos. Amén. Pero también lo dice la Biblia. Creo que es Proverbios, alguien que me busque ese versículo. Cual tal es nuestro pensamiento, tal cual es él. Proverbios algo, ¿verdad? Entonces, donde tú pongas tu mente, en eso te vas a convertir. Por eso cuando decía en 2 Corintios 3:18, que si cuando contemplamos la gloria de Dios en la palabra de Dios, somos ¿qué? Transformados. ¿Por qué? Porque vemos la gloria de Dios y vemos nuestra injusticia y decimos, no, yo quiero ser como Cristo. Amén. Y Dios nos transforma. Así que somos lo que contemplamos. Si usted se pasa contemplando películas violentas, películas llenas de sexo, películas sinvergüenzadas que hablan mal, ¿qué es lo que va a producir? Todo eso entra por aquí o por aquí y eventualmente va a salir y se va a manifestar. Aleja. Proverbios 23:7, ese es, ¿verdad? Tal cual es vuestro pensamiento, tal cual es él. Ese mismo. Así que, hermana Nancy, déjame saber si le contesté la pregunta. Mi esposa tiene un libro muy bueno sobre ese asunto de lo que heredamos, los caracteres. ¿Cómo se llama ese libro, amor? En inglés. Cambia tu mente. ¿No está en español? Enciende tu cerebro. ¿Está en español? ¿Sí? Enciende tu cerebro. Nancy, vamos a encender el cerebro. Puedes conseguirlo. Vamos a continuar. Se me olvidó dónde me quedé. Dime, Rosalía. Gracias. Estamos en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4. Vamos allá. Siga. Ajá. Sí, claro. Claro, claro. Y sí, mira, el Señor sabe que estamos aprendiendo a caminar por fe, ¿verdad? Él lo sabe.
Y es como usted dice, a veces están involucrados y andamos como la gallina sin cabeza, ¿verdad? Pues si andamos como la gallina sin cabeza, el problema es que andamos como la gallina sin cabeza. Si nosotros no tenemos tiempo para pasarlo en meditación, en oración, en estudio de la Biblia, significa que estamos muy ocupados. Entonces, en el trabajo, yo le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un reloj, no lo tengo puesto. Es un reloj negro, Casio, barato, $20 creo que cuesta. Ese reloj suena, tiene una alarma que suena cada hora. ¿Ok? Cuando yo escucho la alarma, si la escucho, ¿qué me estoy acordando? A levantar una oración. Señor, el enemigo está por ahí. Es tratando de estar constantemente. Y eso es algo que tenemos. Al igual que desarrollamos hábitos pecaminosos, podemos desarrollar hábitos de santidad. Amén. Donde estamos constantemente. No significa que estamos en la oración de rodillas todo el tiempo, sino que sea lo que sea que estamos haciendo, hemos desarrollado una amistad, una conexión con Dios, que aunque no estemos pensando directamente en Él porque estoy haciendo alguna tarea del trabajo o algo, pero ¿qué pasa? Pero aún así, no significa que estoy pecando tampoco, ¿verdad? Estoy con la mente enfocado, pero la mente está dedicada. Así que eso uno lo va a ir desarrollando, porque uno se pregunta, ¿cómo es que Cristo estuvo conectado con el Padre todo el tiempo? Siempre permaneció. Pues no era que Cristo estaba orando 24 horas al día, 7 días a la semana. Definitivamente oraba y estudiaba su palabra. Pero ¿cuál era la conexión? Es que Jesucristo había desarrollado una conexión con el Padre que lo tenía siempre en mente. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo es cuando uno se enamora? ¿Verdad? Uno está trabajando y uno siempre está pensando en la persona. ¿Sí o no? Es lo mismo. ¿Usted no está pensando en sus hijos todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Verdad? No es que está pensando todo el tiempo, ¿qué estará haciendo Diego? ¿Qué estará haciendo, ¿cómo se llama tu otro hijo? Gilmer Jr. ¿Qué están haciendo ellos? Usted no está, pero usted siempre los tiene en mente, ¿verdad? Porque usted tiene una conexión especial con ellos. Esa es la conexión que necesitamos con Dios. Que aunque estemos haciendo otras cosas, entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos esa conexión donde estamos todo el tiempo, tenemos a Dios aquí, siempre en nuestras decisiones, siempre lo que hacemos, si no lo tenemos, significa que entonces, ¿qué? Tenemos que conectarnos más, tenemos que orar y estudiar más. ¿Me entiende? Esa es la forma como yo le contestaría esa pregunta. ¿Ibas a decir algo? Pues uno de los ejemplos que fue el reloj, ¿verdad? Ajá. Para los que no tenemos reloj, a mí me funciona, por ejemplo, poner una alarma a tal hora que sea levantarme y orar, y cuando la veo, oro inmediatamente. O después una alarma que tenga un versículo. Se me metía el versículo y se acuerda el versículo. Sí, usted se va dejando pequeñas pistas, ¿verdad? Sí, hay pequeñas cosas que uno puede hacer. Por ejemplo, yo tengo un devocional que trato de dejarlo afuera y cada vez que lo veo, déjame, ¿verdad? Ir al devocional. Tratar de orar. Uno empieza con lo básico, 3 veces al día. Uno ora en la mañana, uno ora en la tarde y uno ora en la noche, ¿verdad? Antes de acostarse. Normal. O con comer. Y así usted va a seguir cada vez. Por ejemplo, hoy me pasó una situación. Hoy yo estaba conduciendo, cuando regresaba, me llamaron con un problema que hubo. Y yo ahí estaba conduciendo y tratando el problema. Pero en mi mente yo decía, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? Cuando llegué aquí me puse a orar. Señor, tengo esta situación, este problema, ayúdame. Eso es un ejemplo de cuando viene una situación, un problema, uno lo pone ahí. Porque a veces lo que pasa es que respondemos habitualmente, ¿verdad? Usted toma una decisión así. Pues aprender a dejar de hacer eso. Es aprender a que cuando venga un problema, Señor, ayúdame a mantener la calma y ayúdame a enfocarme en buscarte a ti y cuál es el consejo que tú quieres. Cuando tenemos esa conexión con Dios, vemos que a veces tomamos decisiones, conocemos las palabras, conocemos la voluntad de Dios y pues se nos facilita. Amén. Pero es algo que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Estábamos en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4, ¿verdad? Por medio de estas grandes preciosas promesas, para que por medio de ellas llegásemos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? El poder del Espíritu Santo que moraba en Cristo y que hizo todas esas grandes obras, mora en ti y en mí. ¿Y para qué? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿por causa de qué? De las concupiscencias. ¿Amén? Así que ¿para qué es participar de la naturaleza divina? ¿Para que qué?
para que no sigamos siendo esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Dicen amén o no dicen amén? Noten aquí, y con esto vamos a ir terminando. Estamos calentando los motores otra vez porque estuvimos un mes fuera. Noten aquí, hay dos conceptos que no funcionan bien juntos. ¿Cuáles son estos dos conceptos? La inevitabilidad y la responsabilidad. ¿A qué se refiere con esto? Si el pecado es inevitable, ¿verdad? Porque usted no puede evitarlo, por heredar una naturaleza caída, entonces no soy ¿qué? No soy responsable de ello. Y si yo no soy responsable porque así nací y no puedo hacer nada para evitarlo, entonces la culpa y el problema es de otro, en este caso ¿de quién? Esto es serio lo que estamos diciendo. Porque si usted dice, yo no puedo evitarlo, yo no puedo dejarlo, entonces la culpa no es mía, la culpa es de Dios. ¿Me están entendiendo cuál es el problema? Entonces, el culpable de lo que está pasando, y lo llevo a otro nivel, si el culpable es Dios, entonces Dios no me puede juzgar a mí. Porque si Dios me juzga a mí por haberme creado así, entonces Dios es injusto. ¿Me están entendiendo? No. Dios dice, si naciste con naturaleza pecaminosa caída, ¿pero qué? Pero yo tengo la solución para eso. Yo te doy el poder del Espíritu Santo ¿para qué? Para que tú puedas vencer esas tendencias, para que tú puedas vencer esas tentaciones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Porque Dios nos ha dado todo en sus grandes y preciosas promesas, todo lo que necesitamos para vivir vidas de santidad. El culpable no es Dios, el culpable somos usted y yo. Pero esta es la mentalidad de las personas que piensan que es inevitable pecar. La culpa es de Dios y por ende Dios no me va a condenar, porque entonces sería injusto. Sin embargo, si el pecado es mi elección, entonces yo soy el único responsable y debo enfrentarlo directamente en lugar de culpar a alguien más. Responsabilidad propia. ¿Amén? ¿Están conmigo o no están conmigo? Esto está claro, familia. El pecado y la culpa, escuche lo que dice aquí, residen solo dentro de las facultades superiores de la mente, responsable de elegir el mal, no en la naturaleza inferior que sufre los efectos de la ley natural y es parte del ciclo de pecado de la tierra. ¿En dónde está el problema? No le echemos la culpa a nuestra naturaleza caída. ¿Por qué? Porque todos nacemos con esa naturaleza caída y Dios sabe que tenemos esta naturaleza caída. Pero pregunta, ¿Dios nos ha dado solución? ¿Sí o no? ¿Dios nos ha dado el poder? ¿Sí o no? Dios nos ha dado, ya ha llegado a tal y tal nivel, familia, que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina por medio del Espíritu Santo. Le voy a dar esta cita. Esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Noten esta cita, familia. Esto es candela pura. Patriarcas y Profetas, capítulo 37. La roca herida. Ni aun las mayores tentaciones pueden excusar el pecado. Por intensa que sea la presión ejercida sobre el alma, noten aquí, la transgresión es siempre un acto nuestro. No puede la tierra ni el infierno obligar a nadie a que haga el mal. Satanás nos ataca en nuestros puntos débiles, pero no es preciso que nos venza. Amén. Por severo o inesperado que sea el asalto, Dios ha provisto ayuda para nosotros. ¿Quién es esa ayuda? Cristo intercediendo y el Espíritu Santo obrando aquí. Mediante, escuche bien, Dios ha provisto ayuda para nosotros y mediante su poder podemos ser. Gloria a Dios. Amén. Dios no nos ha abandonado. Cristo está intercediendo, el Espíritu Santo está intercediendo, los ángeles están aquí obrando, ayudándonos para que podamos ser más que vencedores, dice Romanos capítulo 8. Amén. Así que la transgresión siempre es un acto nuestro. ¿Cuántos están conmigo? Pero esto es lo que se enseña hoy en día. Ya, yo estaba ahí. Mi madre, tengo que repasar. Voy a tener que regresar otra vez. Jugando. No hay responsabilidad, ¿verdad? Yo soy así nací, ahí sí me hizo Dios. Y el Señor se va a encargar.
¿Verdad? Eso es lo que dicen. Yo voy a ir, y por eso todo el mundo va para el reino de los cielos, ¿se ha dado cuenta? Todo el mundo va al cielo. Vino y lo mataron en un tiroteo. Tenía 15 kilos de cocaína y 3 prostitutas en la parte de atrás. Pero cuando tenía 15 años aceptó al Señor. Yo nunca he ido a un funeral donde condenan al muerto. Ay, él era tan bueno. Y usted lo ve. Usted sabe que yo una vez conocí un caso de eso, donde el tipo era un sinvergüenza, pero de primera categoría. Y en el funeral todo el mundo dándole bombas y platillos y flores. Y yo sentado ahí, pero esto no es sinvergüenza, ¿de qué hablan ellos? Y yo era chiquito. Y yo decía, no, ya cuando yo oigo a la gente en la televisión, ay, él era muy bueno. Y yo, dice usted, sé yo. ¿Verdad? Gloria a Dios que Dios es el que conoce cada uno de nosotros. Hermana Elia. Sí, sí. ¿Verdad? Muy buena, ¿verdad? Para que no los asuste. Gloria a Dios. ¿Están conmigo, familia? Gloria a Dios por esta verdad tan linda. ¿Verdad? Dios ha dado al ser humano todo lo que necesita para vivir vidas de santidad, vidas de piedad, por medio de su divino poder y el conocimiento de Cristo Jesús. Primero viene el conocimiento del Señor, amén. Conocer y una relación íntima con Él. Y ahí entonces Dios dice, y quiero darte el poder para que puedas vivir como Cristo vivió sobre esta tierra. Ya estoy listo para ir otra hora, pero ya estamos llegando al final de la hora y media. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta en lo que terminamos aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta en línea? Parece que resolví las preguntas en línea. Estamos aquí. Recuerden, el próximo sábado vamos a estar una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Así que el próximo sábado vamos a tener obra misionera. Y lo que voy a hacer es ir alternando la obra misionera con el estudio de la tarde. Porque es importante ambas cosas. Amén. Estos temas son muy importantes. Así que el próximo sábado, 15 de octubre a las 3 de la tarde. ¿Lo prefieren a las 3 o a las 4? ¿A las 3? Como que el arroz no ha bajado bien a las 3. ¿A las 3 está bien? A las 3 está bien. Los temas anteriores, YouTube, Facebook, Amazing Facts Latino, Descubriendo el Apocalipsis. Y si quieren los materiales de los recursos de estudio, lo que están viendo, recuerden enviarme su correo. Escríbeme a carlitosmuñoz@gmail.com. Y a los que ya les dije que tengo el inbox, pero espero con la ayuda de Dios. De hecho, me voy a sentar ahora, aprovechar y tratar de enviar todo ese material, porque mucha gente me escribe de muchas partes del mundo. Amén. Así que tenemos un público internacional. No estamos nosotros solamente aquí. Hay muchos que nos están viendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna pregunta antes de terminar? Alejandro. Hoy es 2, el próximo es 9. Sí, es 16. Gracias, Alejandro. Gracias. Próximo sábado, 15 de octubre. No, 16 de octubre. Es sábado. En 2 sábados, ¿ok? Gracias por ese ojo. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar para terminar. ¿Cuánto le gustó el estudio? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Padre, porque estamos estudiando esta temática tan importante sobre el pecado. El enemigo, como dice el Espíritu de Profecía, el enemigo quiere oscurecer el entendimiento sobre tu carácter, sobre la naturaleza del pecado y el gran conflicto cósmico que existe, la gran controversia. Pero gracias, Señor, porque por medio de tu palabra y por medio del Espíritu de Profecía tenemos la claridad, tenemos la dirección, tenemos la palabra más segura y profética más clara que existe, para que no haya confusión entre nosotros. Gracias, Señor, por haber levantado este movimiento adventista para restaurar estas verdades que lamentablemente han pervertido y han contaminado casi todo el cristianismo en cuanto al asunto del pecado y en cuanto a la culpa y la penalidad y el poder del pecado. Pero estamos, Padre, aquí estudiando para resolverlo. Te pido una bendición sobre todos los que están aquí. Te pido una bendición sobre todos los que nos están viendo también por medio de las redes sociales. Que podamos seguir creciendo, Padre, fortaleciéndonos para seguir aprendiendo y profundizando en tu palabra. Gracias, Señor, por escucharnos y dirigirnos. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Feliz semana, familia. Que el Señor me lo bendiga.